Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis Salud y Bienestar en su temporada, como usted sabe, número 20, y siempre agradecidos a todos ustedes que nos siguen semana tras semana desde hace ya 20 temporadas, casi nada, un montón de tiempo, y siempre hablando de medicina basada en evidencia, con los mejores profesionales de Argentina y también del mundo. Ustedes saben que entrevistamos gente de otros lugares del planeta, médicos también a veces, ¿no? A veces son enfermeros, pueden ser técnicos, bioquímicos, biólogos, pero siempre con una medicina estricta, pero comprensible y para todos ustedes. Y esto me hace bien porque muchas veces los propios médicos me dicen, che, qué bueno el programa porque la gente entiende, y los médicos que en general los horarios son difíciles, que grabamos o que hacemos el programa en vivo, entonces quieren venir porque de alguna manera es conectarse con todos ustedes allá atrás de la pantalla, haciendo muchas veces visible lo invisible para muchas personas. Y esto le quiero mostrar. Esto que ustedes ven acá, mírenlo bien. Parece un saquito de té, estas bolsitas, estos snus. Quizás usted no los conozca, pero seguramente pronto los va a conocer porque en Argentina también existen estos snus. ¿Qué es esto? Usted pensará en un saquito de té más chico, un modelo de menor cantidad de té. No, estos son saquitos de cafeína. Usted dirá, ¿para qué sirve esto? Bueno, la cafeína es un estimulante. Seguramente usted a la mañana cuando se levanta, no todo el mundo, pero es la bebida más bebida, por así decirlo, valga la redundancia, luego del agua. Café en todo el mundo, uno va a cualquier lugar del mundo y la palabra café, coffee siempre existe en todos lados. ¿Y para qué toma el café la gente de la mañana? Justamente para estar mejor, estar despabilado, o cuando uno estudia, o cuando tiene un trabajo importante que hacer, tráeme un cafecito. ¿Pero para qué toma el café? Pues justamente el café tiene una sustancia que es un estimulante del sistema nervioso, que es la cafeína. De ahí viene la palabra cafeína, del café. No solamente el café tiene cafeína, también tiene el té, tiene el mate, tiene el chocolate. Y esto lo que nos hace es estimularnos. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Este fenómeno interesante, importante, que no solamente tienen cafeína estos sobrecitos, estos snus, sino que al contener cafeína, los adolescentes lo están utilizando ¿para qué? Para tener un subidón, como se dice vulgarmente, para estar estimulados en el colegio o en el deporte, pues es una sustancia que está permitida. Hablaba recién con el doctor Franchella, que está aquí presente, y eso permite que estén más atentos en el colegio, porque quizás han dormido poco, porque quizás han salido a la noche, y se colocan este sobrecito entre la cara interna de la mejilla y la encía. Pero claro, esto también irrita. Se absorbe la cafeína y usted dirá, ¿cuánto contenido de cafeína tiene? ¿A cuánto equivale este sobrecito? Más o menos a 2 cafés expreso, que puede estar entre 80 miligramos de cafeína y 120 miligramos de cafeína. Pensemos en un café instantáneo, 100 miligramos de cafeína. Ahora, lo aconsejable para un adulto, o sea, una persona mayor de 18 años, como máximo son 400 miligramos de cafeína. Lo que sucede es que los jóvenes muchas veces se colocan uno y otro, o sea, con lo cual tendrían aproximadamente unos 300 miligramos de cafeína, y no solamente una vez al día, lo pueden hacer varias veces. Como ser un estimulante la cafeína, esto puede provocar taquicardia y también puede provocar una arritmia, lo cual puede ser severo. Si bien la mortalidad por esto sería muy baja, puede ser importante. No viene solamente, le decía, cafeína, también lo utilizan como en nicotina. ¿Para qué? Para no inhalar humo. Ahora usted dirá, bueno, está perfecto para aquellas personas que fuman y que quieren, digamos, dejar de inhalar humo. Sabemos que los pulmones nuestros no están preparados para inhalar humo. En algunos países esto es de uso legal, tiene aprobaciones sanitarias. Aquí en Argentina no, todavía no las tiene. Vale decir que hay un gris en esta zona, pero se pueden conseguir en la República Argentina en algunos canales que no son los canales tradicionales. Así que estemos atentos con esto. Si en su casa usted le saca el bolsillito a su hijo o a su hija, o alguien está colocándose esto aquí en la boca, que genera un residuo porque el papelito este no se absorbe, pero sí el contenido, tenga presente que eso puede ser cafeína, puede ser nicotina, puede ser manzanilla a veces como relajante, y también puede ser CBD. Seguramente van a aparecer más cosas porque la mucosa es una esponja que chupa las drogas que están dentro de este sobrecito tan de moda últimamente. Hace poco tiempo vi una noticia que la verdad que la desconocía, ¿no? Una película, 50 veces la primera cita, una cosa así, era la película de Adam Sandler, donde en esa película
con escenario en Hawái. Su novia tuvo un incidente de tránsito, golpeó su cabeza contra el parante del auto y a partir de ese momento perdía la memoria anterógrada. El marido tenía que todos los días decirle quién era, que estaba enamorado, le mostraba la foto, el anillo. Y esta es la verdadera persona en la cual se basó esta película, y este es el marido. La mujer que se levanta todos los días pensando que vive en 1994 y la estrategia de su marido para recordarle todos los días que están casados. Estamos aquí con el doctor Roberto Rey, que es médico neurólogo, jefe de neurología del Sanatorio Finoquieto, y queremos preguntarle si este suceso es algo muy infrecuente. Seguramente sí. Yo no lo había visto nunca, vi la película, no sabía que tenía una historia real esta película. Está basada en esta mujer que se llama Michelle y el marido Ian. Gracias por venir, Roberto. Gracias por la invitación. Te invité el otro día, te dije, mira, la verdad es que no sabía que la historia de esta película de Adam Sandler, que la vio muchísima gente, porque además la música es hermosa de esa película, estaba basada en hechos reales donde la mujer perdía la memoria anterógrada. O sea, cada día el marido tenía que decirle, mirá, esta es la foto cuando nos casamos, este es el anillo. Y ella empezaba a vivir ese día, se iba a dormir y al otro día de vuelta. Esto es muy raro. Es absolutamente infrecuente, es muy raro. He tenido la oportunidad de asistir pacientes con situaciones parecidas. No con traumatismo de accidente, con daño encefálico por problemas, por un paro cardíaco, y lo que es más clásico en la medicina es por falta de vitamina B1 específicamente, por alguna alteración en el estómago, básicamente por alcoholismo crónico. Este síndrome, no importa la causa, lo que tenía esta niña, se llama síndrome de Korsakoff. Lo hemos estudiado en la facultad, yo no lo recordaba. En la facultad tanto, y después en la vida diaria no era tan frecuente. He visto muy pocos pacientes con esto puntualmente. A veces se da dentro del contexto de muchas otras fallas, pero que sea puntual en la adquisición de la memoria o en la adquisición de cosas nuevas. Claro. Es más bien raro, es poco frecuente, pero pasa algo muy parecido, no es tan exacto, está un poco está teatralizado el tema, pero está claro que se pierde la adquisición de temas. Claro, entonces, la película es una comedia. La película es una comedia, pero imagino que esto en la vida real debe ser bastante dramático, ¿no? Tener que estar con una persona que uno todos los días tenga que hacerla vivir un nuevo día y que el otro día ya no recuerde el día que ha vivido. Lo que es muy dramático. Es muy dramático, sobre todo para la familia, para la gente que está alrededor. Porque el paciente tiene esto y de repente puede estar en una situación así, medio como que incomodidad, no me encuentro, pero se va acostumbrando a que no sé quién está en mi casa. Claro. Y se va acostumbrando a la falla. Pero los que están alrededor sufren enormemente. Claro. Es interesante el mecanismo de la memoria, siempre me ha fascinado saber si tenemos una cajita en el cerebro que diga esta es la cajita de la memoria. Y si esa cajita es más grande en algunas personas o más chicas en otros, me imagino que en la de ella por ahí era muy, muy chiquitita. ¿Cómo uno evoca cosas? Uno lo tiene que pensar, no es una cajita sola, son muchas en el cerebro. Hay una cajita que supongamos que tenemos cajas de almacenaje, cajas de adquisición, de ingreso y vías de asociación entre una y otra. Cuán rápido busco y vías de buscar, de pesquisar lo que tenemos guardado y sale más tarde. ¿Pero tiene una localización eso? Hay una localización que es la amígdala, que es una parte del cerebro, no la amígdala del cerebro, una parte del cerebro que tiene, donde está la mayor localización de neuronas que adquieren la memoria, que adquieren las cosas nuevas. Y de repente hay muchos sentidos que ayudan a fijar esa memoria, como pueden ser los olfatos, la visualización. Claro, son otras cajitas sonido, esas. Son ingresos distintos que van a la cajita esta que ingresa y guarda la memoria, guarda el almacenamiento. Claro, porque eso, digamos, del olfato, ¿no? Porque es tremendo. Porque la que está más cerca de la amígdala. Claro, yo decía, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, sí, que se perdió el olfato por COVID.
Y digo, qué terrible por ahí el olfato. La gente me dice, no, pero el olfato no pasa nada. Sí, digo, es tu historia, porque seguramente recordarán a ustedes, los que están mirando, el olor de tus hijos, el olor del cajón, la cajonera de que guardaba las cosas tu padre, o el perfume de tu padre cuando iba a trabajar, o de tus abuelos, acaso de tus abuelos. Había siempre un olor que a uno, cuando siente ese olor, lo hace evocar eso, ¿no? Es como que activa toda esa memoria que siempre digo, ¿dónde está esto? ¿Está en los nervios, en un pedazo del cerebro? Si yo te tuviera que hacer, estamos hablando de cajitas y las amígdalas son las cajitas del ingreso de la memoria y del comienzo del guardado, tendría que poner una ventanita para el olor. Y la ventana para el olor es una de las más importantes y es una de las más precozmente desarrolladas. El olfato lo tienen muchos animales no superiores en la escala zoológica, en la escala de evolución. El hombre lo tiene no tan desarrollado, pero el olfato es muy útil para cuidar a la especie, para cuidar a la persona, para evitar los riesgos y está muy cerca del ingreso de la memoria. Claro. Los ruidos, las luces también, el tacto también. Sí, me recuerdo. Todo va a ayudar a que son distintas puertas que están asociadas al ingreso de la memoria. Decís el tacto y me vino a mi memoria justamente que Guillermo Andino, que soy amigo, me decía, cuando yo era chiquitito, recuerdo que le tocaba la barba a mi papá cuando iba a la cancha. Entonces él muchas veces deja la barba y siente que recuerda a su padre cuando se toca la barba un poquito crecida. Ahora, tenemos memorias distintas, me imagino que tu memoria debe ser igual a la mía. ¿Se hereda esa capacidad de tener mucha memoria retrógrada de cosas que han pasado? Recordar, por ejemplo, la casa donde viviste cuando eras chiquito, qué ropa usaba tu abuelo, o los zapatos donde los guardaba tu abuela. ¿Existe esa diferencia entre las personas o no? Sí, por supuesto. El entrenamiento es fundamental. La práctica de la memoria, memorizar cosas, repetirlas, ese síntesis de uniones entre distintas neuronas. Cada vez que recordamos algo que ingresa, ¿se fija? Eso quiere decir que hay una proteína que sintetizó una molécula que asoció una neurona con otra, hay una vía nueva. Claro, pero cada memorización que hacemos. Pero eso nos preocupa cosas pequeñas, ¿no? Que para mí son grandes, que de golpe, ¿dónde dejé las llaves de mi casa? ¿Dónde las dejé? Las dejé en el trabajo, las dejé en el auto, las perdí. Uno trata de recordar y no recuerda. ¿Eso es habitual que suceda? Mira, es lo que se llama... lo más frecuente en la consulta. No me acuerdo qué vine a buscar acá. Claro. ¿Qué vine a buscar acá? Tenés que desandar, ir a la otra habitación, buscar, dejar de pensar. Esas son cuestiones que vienen normalmente con la edad y con la sobrecarga de exigencia. Y son más frecuentes después de los 40, son comunes y no son enfermedad la mayor parte de las veces. Si eso queda ahí, en que no me acuerdo el nombre, estás 2 horas pensando cómo se llamaba Ingrid Bergman. Sí. No importa para qué, o sea, no te olvidaste de pagar los impuestos, no faltaste a ninguna cita importante, no metiste la pata en el trabajo, pero para una situación relativamente relajada, como puede ser no recordar una película, no acordarte del cumpleaños de la tía, puede pasar. Puede pasar y no tiene importancia, es lo que se llama un olvido benigno. No altera tu funcionamiento cotidiano, no peligra nada con eso, no es tu responsabilidad. Es algo extra. ¿Y dónde puse las llaves? Automático. Lo hice sin pensar, no las dejé en el mismo lugar. Viste que la gente grande es más lenta, porque el proceso es un poquito más lento y a medida que nos ponemos más grandes somos más metódicos, dejamos las cosas en el mismo lugar, tratamos de evitar esa molestia de dónde está. Entonces somos más ordenados. Y esa es la recomendación para evitar la molestia esa. Eso es lo que se llama un olvido benigno, un deterioro cognitivo leve. Es normal como las arrugas. Porque la gente tiene miedo a una palabra tremenda que es el Alzheimer. El temor al Alzheimer. Se olvida algo, la gente dice, no, es el famoso alemán, el médico. La consulta de todos los días es, pierdo las llaves, no me acuerdo dónde dejé los anteojos. Sí, tenía 20.000 pesos en la billetera, tenía 14.000, no me acuerdo en qué lo gasté esos 6.000 pesos. Puede pasar esto. Eso es todo. Bueno, con el tema de la plata y con la inflación, es un plus, porque la equivocación de los billetes y del cambio, eso se agrega, ¿no? Es un problema más. Pero si no hay pérdida de cosas importantes, si no hay riesgo de vida, no se incendió la casa, no salió
a las 4 de la mañana, la abuela a la calle. Estos olvidos no tienen jerarquía y son normales para la vida cotidiana, como las canas. Bien. ¿Hay que entrenar la memoria? ¿Es como un músculo? ¿Uno debe entrenarlo de pequeño? ¿O uno tiene que empezar a entrenarlo, digamos, a la edad mayor, a los 60, 55, 70 años? Yo creo que hay que entrenarse desde chico con la memoria y conviene eso, y la educación tiene estudiar de memoria. Lo que se aprende es más fácil de memorizar. Y el ejercicio de memorizar desde la infancia genera más intercambios neuronales, más puentes neuronales. Va a ser más difícil perder eso si está muy desarrollado. Y cuando tenga que aprender cosas nuevas, va a ser mucho más fácil adquirirlas y ponerlas en los estantes, en las cajitas y en los anaqueles de reserva. Claro, va a ser más fácil ir a buscarlo también. Claro. ¿Te habrá pasado que... Ese ejercicio. ¿Te habrá pasado que quizás en la faculdad, hace muchos años que cursamos la carrera de medicina, hace mucho tiempo, a veces no me acuerdo de determinadas patologías, pero me acuerdo en qué parte de la página del libro estaba. Digo, esa patología estaba en el libro de Sanguinetti, en este lugar de la página, no me acuerdo el número, ¿no? Pero en este lugar de la página. ¿La memoria espacial es importante? Ahí entra la particularidad de cada uno. Ah, mira. Vos trabajás con imagen. Vos sos una persona que podríamos decir con predominio de manejo visual. Vos, 2 palabras y entendiste una situación compleja. A otra persona hay que explicarle, decirle todo lo que sucedió, y recuerda más el texto y el contenido y las palabras, y otra persona necesita que la toquen. Claro. Entonces hay gente que tiene más rapidez para lo visual, gente que tiene más rapidez para lo auditivo, gente que tiene más rapidez para lo afectivo, para la caricia o el olfato. Y cuando estamos trabajando con el otro, como médicos, puede ser la secretaria o un paciente, tenemos que tratar de intuir por dónde va eso. ¿Qué perciben mejor? Cuando damos clase en la facultad. Y va a haber un porcentaje de los alumnos que con un esquema en una diapo lo van a entender. Claro. Hay otros que van a necesitar que se lo cuente, y hay otros que van a necesitar que yo golpee acá para escuchar el ruido para que se los afirme. O sea que hay varios tipos de memoria. Hay varios ingresos de memoria. Claro. Y hay gente que tiene más rapidez para abrochar y guardar, uno que venga con olfato, otro con visión, otro con oído. Y tenemos todos. ¿Hay un factor hereditario en esa gente que dice, tenés una memoria de elefante? ¿Hay un factor hereditario en eso? Que, digamos, tu abuelo es una persona que tiene mucha memoria, que recuerda todos los sucesos de que pasaron en la guerra en Italia, y tu padre también los tiene. ¿Los hijos van a tener la memoria de sus abuelos y sus padres? No te podría decir con exactitud, pero sí te puedo decir que la educación que te den y que ejerzas en los demás para memorizar va a ser de más utilidad. ¿Y esto? Nunca tuve ningún paciente elefante, por duda. Sí, me imagino. Y te pregunto esto, que quizás no tengas la respuesta exacta y correcta, porque tal vez no la hayas leído, pero ¿qué pensás vos con respecto a la memoria y la inmediatez que hay con la inteligencia artificial? ¿Vamos a perder memoria? Sí. Bueno, entonces seguro. Sí, lo ves. Porque no lo visualizás. Supongamos, haces 20 consultas. Hablemos de un estudiante, hablemos de una situación X. 10 consultas a inteligencia artificial diaria. ¿Cuánto de eso quedó adentro? Claro. ¿Cuánta deglución, digestión, masticado de ese conocimiento? ¿Cuántas búsquedas hizo para llegar a la conclusión que le está mostrando la inteligencia artificial en media carilla? ¿Buscó, profundizó, abrochó esos conocimientos, o lo leyó y lo puso y ya está? Claro. No sintetizó proteína al leer. No quiere decir que no sea útil, ¿eh? No estoy para nada en contra. Es súper útil. Pero solo eso se lo va a llevar el viento. Eso no va a quedar bien. No va a generar una memoria perdurable, esa huella de algo que se leyó en 30 segundos. Con respecto al Alzheimer, sí. ¿Creció en el último tiempo o simplemente es que ahora hay más diagnósticos y la gente está más informada y consulta más precozmente? Eso es un tema mundial que es muy interesante. Nuestra generación, los baby boomers, sí. los que nacimos después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial,
fuimos una explosión demográfica. Absolutamente. Somos muchísimos más que los que había antes. Después bajó. Nosotros estamos llegando a la edad en la cual el Alzheimer se empieza a manifestar. Por ahí faltan una década para llegar al... O sea, es muy frecuente en la gente de más de 80. Que se atrofia una parte del cerebro, viendo, se van perdiendo neuronas porque se tienen que perder, todavía no se sabe por qué, se acumulan unas sustancias, hay factores genéticos, todavía la ciencia está desarrollándolo y hay muchísima inversión en eso. Pero pensá que nuestra generación tan voluminosa, que somos tantos, sí, que nacimos después de la Segunda Guerra hasta el 60, 60 y algo, cuando llegamos a tener 80, muchos vamos a tener Alzheimer. Y estamos teniendo muchos Alzheimer y todavía no hay una cura. La va a haber. ¿La va a haber, decís? Que hay mucha inversión en eso. Inversión quiere decir que hay mucha industria farmacéutica buscando la solución de esto. Como somos más, el diagnóstico es más fácil. Y como es un volumen enorme de gente que va a tener enfermedad de Alzheimer, obviamente la industria farmacéutica va a generar un producto que frene esto en poco tiempo. Una pregunta que hubo investigaciones acá en la Argentina. ¿Se pueden borrar recuerdos de la memoria? O sea, recuerdos traumáticos, recuerdos que nos han hecho daño, digamos, personas que han tenido eventos tremendos y el estrés postraumático le impide vivir una vida normal y está siempre teniendo flashback de lo que le pasó, de una violación. ¿Se puede borrar eso o no se puede borrar? No tengo nada de experiencia en eso. No tengo nada de experiencia en eso. Se está investigando en Exactas eso, de la posibilidad de una película, El Eterno Resplandor, creo que Una mente sin recuerdos, que era algo parecido a esto. Y este equipo de Exactas, creo que era, también trabajaba en lo que era la consolidación de la memoria. Sí. De que el ejemplo, ¿no? Que una persona siempre cuenta una mentira y después esa mentira la va contando y eso queda de su memoria como algo realmente que lo ha vivido, ¿no? Esto lo verás vos. Eso sí. Que le va agregando cositas. Eso existe. Sí. Y le va agregando cositas y va pensando que eso lo vivió. Sacando la huella amnésica que no sea con una enfermedad, no te puedo decir, no lo sé. Interesante, pero interesante. La verdad que el cerebro es impresionante. Se sabe mucho, pero creo que hay muchísimo más. No sabemos nada. Bueno, si me decimos eso me quedo re tranquilo. Bueno, seguramente a usted, como yo, le gustaría un día poder salir a la calle, correr. Cuando a mí me dicen 10K, digo, uff, es una barbaridad. Porque hay que entrenar para esto, ¿no? Y estas carreras, estas maratones callejeras son un desafío sin duda para muchas personas y a veces nos incentivan amigos, compañeros que dicen, che, dale, Capu, vení, corramos. Y yo creo que estar entrenado para todo esto, pero bueno, vamos a hablar con la persona que realmente sabe. Estamos aquí con el doctor Jorge Franchella. Gracias por haber venido, Jorge, un placer tenerte acá. Vos sos una persona referente del deporte, sos médico cardiólogo de formación y te dedicaste a la formación. ¿Hace cuánto te dedicas al deporte? 40 años. 40 años, toda una vida. De deportología, sí. Bien. Y me imagino que en 40 años habrás visto un cambio importante con respecto al entrenamiento, al deporte, las medidas médicas, los exámenes médicos. Sí, exactamente. Yo pertenezco a la época en la cual se empezó a hablar del sedentarismo, de enfermedades crónicas no transmisibles, claro. O sea, no por enfermedades infecciosas con vacunas, sino empezar a ver cómo los factores de riesgo podían enfermarnos. Y se empezó a hablar y yo participé, acá estoy poniendo una imagen de cómo se corre hoy. Ajá. Todos somos, pareciera, los mismos. Y bueno, de eso pasamos a decir, hay que caminar, hay que hacer 130, 150 minutos, y eso más o menos se fue constituyendo. Sí, fue metiéndose en la cabeza. Más o menos en el inconsciente colectivo cada vez crece más. Pero ahí para. De ahí en adelante hay casi un salto de calidad porque la gente empezó a encontrar un grupo que después de cierta edad, a veces no tenían destrezas deportivas previas, uno tiene más desarrollo de mitocondrias y otras características, más resistencia y va a un lago, a Palermo, empieza a correr, que es una destreza que se puede mejorar, y entonces todos corren un poco más. A partir de ahí vemos cuánto es suficiente, cuánto es necesario, cuánto es demasiado. Un poco lo que decían al principio recién. Sí. Entonces, ahora, en este momento, está de moda lo que llamamos running. Y el running es un espectro tan amplio que de golpe están corriendo 30.000 personas en una media maratón.
Y ante eso no estamos ya saliendo solo del sedentarismo, sino que estamos entrando en un proceso en el cual hay una actividad del cuerpo. En el apto a veces miramos si tiene algo cardiológico o no, por ejemplo, y si hiciéramos una ergometría pasamos 12 minutos en un consultorio haciendo un esfuerzo medido con un guardapolvo que lo cuida y lo protege. Pero de ahí cambia a tener que correr 2 horas en un día de mucho calor y demás. Me dejaste picando una palabra que es el apto físico para Exacto. este tipo de carreras callejeras. Cuando a mí me dicen, ¿dónde puede ser un apto físico y qué estudios involucra? ¿Vos me podés decir si se puede saber si está determinado por edades, por el tipo de actividad? Lo separamos un poquito, mirá. Perfecto. Hay 2 partes. Un examen de salud que trata de ver si hay algún factor que aumente el riesgo habitual de lo que vas a hacer. Yo todavía no sé qué vas a hacer. Podés caminar, correr, ir al supermercado, trotar, andar en bicicleta o correr una carrera. Claro. Ahí veo si hay un elemento que aumente el riesgo. Entonces voy eligiendo por edades también. Antes de los 35 no es común tanto lo coronario, después un poquito más. Lo voy a analizar. Ese es el examen de salud y los médicos aprendemos en pregrado a buscar eso. Tratar de que decimos, ¿no? Sano es que no está enfermo, dice la Organización Mundial de la Salud. Pero de pronto la otra parte es si todos los que estamos acá tenemos que subir 15 pisos o 20, ¿cuál es nuestra aptitud para hacer ese esfuerzo sin que eso resienta nuestra salud? Esa segunda parte es la aptitud ante el esfuerzo. Y esa es una diferencia. Una cosa es ver que con un electroanálisis, una historia clínica fundamental y a veces una prueba de esfuerzo tengo un dato. Y la otra es qué tipo de esfuerzo vas a realizar. Por eso yo mostraba que ante todos los que corrieron antes, no sabemos cuánto hace que corren, cuánto corrieron. Hay una serie de cosas que no tendríamos tiempo de explicar, pero hay distancias, 1000 metros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Y ahí viene lo que dijiste vos. Dale, animate, vení. Entonces, bueno, un poco mostramos que ante una ergometría hoy hay aparatos que han llegado a la Argentina, que hace muchos años se usaban en todo el mundo, que son pequeños aparatitos, y a su vez, este es un aparato que hace muchos años está en el mundo, que ha llegado también a la Argentina, en el cual a la ergometría convencional permitimos que tome el aire atmosférico, a veces es con un tubo de oxígeno o no. ¿Te puedes parar? Sí. Gracias. La idea sería esta. Si yo estoy acá, tengo en el aire 21% de oxígeno, cuando inhalo entra 21%, cuando exhalo, esa mascarilla que se llama de Reynolds hace que salga para el otro lado. Y va a un lugar que lo analiza. Ah, ¿qué es esto? Exacto. Entonces, imaginemos que entró el 21% y hagamos una cuenta fácil para que el mnésico no influya. 17 sale. Quiere decir que hay un 4% que quedó dentro de mi cuerpo. Si a su vez el aparato me mide cuántos litros de aire estoy ventilando, 100 en un esfuerzo, 4% de 100 son 4 litros. Ese es el oxígeno que consumió mi cuerpo, que lo usaron los músculos para hacer la actividad. Interesante. Dividido por mi peso, porque si no un segunda línea y un jockey tienen 4 litros y no tienen la misma aptitud. Claro. Uno pesa 100 kilos, entonces tiene 40 mililitros. Claro. Y el jockey pesa 80, entonces tiene... 50, perdón, entonces tiene 80 mililitros. Eso es lo que después en las ergometrías leemos que dice METS. Claro. Que son pequeñas unidades. Es indirecto en una ergometría convencional porque la describió Ostran para los mortales. Es un estándar de Gauss para las personas habituales. Cuando alguien hace más actividad, alguno tiene alguna enfermedad, tal vez está un poquito en la curva para otro lado, si hace actividad o no. Bueno, esto permite, se usa en todo el mundo, que mida lo mío. ¿Se hace esto? Sí. ¿Se hace esta mascarita? En realidad tenía menos, porque fue un evento que en Argentina hace muchos años, Wasserman y Wipp, lo describieron en el mundo, lo usaron en todos lados, nuestros costos siempre repercutieron en la medicina, pero hoy hay aparatos, esto es muy fácil de leer, no asuste, son simplemente coordenadas, yo estoy mirando cuánto aire entra y cuánto oxígeno tomo, cuántos latidos tengo y cuánto oxígeno tengo, entonces sé cuánto lleva de oxígeno cada latido. Y esto se puede simplificar en otras zonas que ahora veremos. Y entonces, ahora han llegado equipos, hace tiempo, pero ahora equipos portátiles, más accesibles. Un electro es una foto del momento. O sea, de un esfuerzo, un electro es una foto. Es una foto. Una ergometría. La ergometría es como un esfuerzo. Es un esfuerzo medido. Pero que además veo que no aparezca nada cardiológico, fundamentalmente, o algún otro elemento, o si no llegué a estar agotado. Punto. Y en ese caso, estoy diciendo que tengo una cantidad de oxígeno que debo haber consumido porque alguien hizo los cálculos
Ostran y Raiming y demás, y me dicen, vos debes ser promedio una persona que llegó a 13 METs. Y 13 METs nos va a dar a todos, si llegamos ahí. Ahora, no somos iguales, igual que la memoria, y de ahí viene que alguien tiene más resistencia. Por ejemplo, Usain Bolt corría velocidad y los keniatas corren en resistencia. Claro. Nosotros también. Entonces, esto que se usa en cardiología, y lo usamos para rehabilitación, son ciertas intensidades a las cuales un ser humano puede trabajar, desde estar sentado al máximo. Estas 5 etapas las tengo yo, las tenés vos, las tiene cualquier persona. Ahora, de tener 80 latidos en reposo a llegar a 180 latidos hay un rango. Vos preguntabas la memoria. Bueno, en este caso igual, ¿cuánto oxígeno consumo quieto y cuánto consume mi cuerpo cuando yo estoy al máximo? Eso se mide. Y depende también de con cuánto nací, hay gente con rápido y lento, aeróbico no, y cuánto me entreno. Y ahí viene lo que uno tendría que explicar. Para correr, podés. Te veo sano. Empezá a correr estas distancias sobre una medición porque vas a poder correr 1000 metros, 2000, 3000. A medida que alguien que probablemente es un profesor, un entrenador, tiene sus datos a las 8 semanas o más, porque biológicamente vamos cambiando, vamos entrenando y subiendo esa aptitud que tenemos hasta que lleguemos a nuestro techo. ¿Cuál es nuestro techo? Bueno, lo veremos. Necesitamos 8 meses o más. Por eso nadie puede empezar a correr algo. Quiero un apto para correr dentro de 15 días. Claro. No. Dijiste un número, tiraste 8 meses. Sí. Significa que si yo, por ejemplo... 8 semanas. 8 semanas. Sí. Yo quiero, por ejemplo, correr 10K, ponele. Sí. Que no es muchísimo, pero tampoco es poco. Para mí sería un montón. Sí. ¿Necesito 8 semanas de entrenamiento? Más. De donde estoy hoy, sí, voy a tener un cambio si me entrenan en un techo. Imaginemos que tenemos un techo. Sí. Este es mi máximo. Yo tengo que trabajar acá, porque tengo que hacer que esto suba. Va a empezar a subir biológicamente a las 8 semanas. La fuerza menos, porque a los 15 días tengo más coordinación neuromuscular, pero esto va a tardar 8 semanas sin ir haciendo cambios. Y voy a tardar 8 meses, por lo menos si empecé de cero, claro, a ir llegando a... No sé cuál es mi techo, es asintótico, ¿no? No sé cuál va a ser mi máximo, claro, pero para ir a correr tenés que haber corrido, por eso te dicen, si querés 10K capaz que vas a llegar en 8 meses, pero si querés media maratón tenés que haber corrido 2 años capaz. Porque hay todo un acostumbramiento de todo tipo. Bueno, hay citoquinas, mioquinas, exerquinas, tenemos 600. Y todo eso también se modifica a medida que nos entrenamos, lo libera el músculo. O sea, entonces necesitamos un proceso y un tiempo biológico. ¿El techo lo podemos ir modificando, ese techo? Lo vamos a ir ¿O es así? Si lo hacemos con propiedad, de ahí es lo que proponemos, la medición no intuitiva, vamos a poder ir subiendo ese techo hasta que lleguemos al máximo que tenemos. Hace un rato preguntabas de la memoria. Yo he visto en deportistas a alguien que quiere que tenga la altura de Gabriela Sabatini. Bueno, los papás capaz que eran así bajitos. Claro. Uno no imagina que van a tener esa altura. En esto nacemos con fibras rápidas o lentas a predominio, porque somos un mix. Y hay unas fibras que usan oxígeno mucho, son rojas, porque tienen hemoglobina. Si yo tengo muchas de esas, voy a ser resistente, aunque corra un poco más despacio. Claro. Si tengo blancas, soy Usain Bolt. Los etíopes. Claro, si tengo blancas, Usain Bolt, que hace 100. Él corría 100 y 200, pero no corría 400 ni... Claro. Pero fíjate que hay un detalle, esto es mío. En fútbol, vos pagás millones por un jugador. Ese jugador tiene una característica, y si yo lo traigo a otro lugar y le pido que corra de manera diferente, también capaz que no está con condiciones genéticas para ser entrenadas para correr de un modo distinto. Claro. Explícanos un poquito esto porque lo estoy mirando y no llego a entenderlo del todo. Vamos a hacerlo fácil. En reposo, yo tengo 80 latidos, estoy sentado. Sí. Por una fórmula que usamos en medicina, 220 menos la edad, que es muy teórica, decimos, ese sería el máximo de frecuencia cardíaca que puedo llegar cuando estoy en plenitud. Entonces, una persona de 40 años, 220 menos la edad me da 180. De 80 a 180 es mi reserva cardíaca. Todo teórico hasta ahora. Sí, sí. Entonces, de esos 100 latidos, yo puedo llegar a usar porcentajes. Dividamos en 5, que usamos en cardiología, o en 3, es lo mismo. Entonces, cuando estamos en la mitad más o menos de ese 50%, estamos en la zona 3. Esta zona es totalmente aeróbica, todo oxígeno. Un poquito más intenso también. Es una zona suave. Fíjate que hasta se usa, nosotros usamos siempre en factores de riesgo, ¿no? Para quemar
grasas, obesidad, diabetes, etcétera, vamos a trabajar acá. Sí. Si nos ponemos en la zona 3, estamos en el ideal de lo óptimo. Si empezamos a ir más arriba, estamos mezclando un poquito un sobreesfuerzo, llamémosle, que si bien es aeróbico, se va llenando de lactato, que en otro momento podríamos hablarlo, y entonces hacia el techo nos estamos yendo hacia nuestro límite. Si nos pasamos, toda esa parte de oxígeno está usada por nuestro cuerpo, pero hasta ahí. Capaz que si lo entreno, más adelante va a poder captar más, pero hoy hasta aquí. Entonces yo tengo que tratar de trabajar entonces en zona 1, 2 y 3, y te estoy entrenando. Bien, entonces para aquella persona que volviendo un poco al principio de la pregunta que te hice, que va a correr una carrera, que yo te voy a verte y te digo, mirá, Jorge, quiero correr 10K, yo no entreno, me decís, tenés que hacerte esto, o primero te haces un electro y me mandás a entrenar 8 semanas y después me haces el estudio. Primero de salud, electro, ergometría, lo que el cardiólogo en ese momento defina, incluso con análisis, y te hago una evaluación de aptitud y te digo, mira, vos en este momento tenés un consumo de oxígeno en mililitros, como dijimos antes. Estar durmiendo vegetativo son 3,5 mililitros por cada kilo de peso, 1 MET. Estar sentados es 2 METs. Las actividades de la vida diaria son 4. Subir 2 pisos por la escalera, 6. Hay tablas de Durning y Passmore. Bien. Esa intensidad, yo voy a mirar cuál es tu intensidad hoy. Y te voy a decir, dale a tu entrenador que esta es tu intensidad y este sería, fíjate un último detalle. Yo hago una ergometría y llego a 13 METs. Imaginemos que lo medí y a mí me dio justo también 13 METs. Si yo te tengo que entrenar, no te puedo entrenar a 13 METs, porque 13 METs fueron 3 minutos, fue el agotamiento. Claro. Si yo te tengo que hacer correr 30 minutos, bajás y trabajo en el tiempo. Claro. Eso es entrenar con criterio. Nosotros podemos dar una cifra, el entrenador lo va a manejar. ¿Y vos pensás que toda esta multitud hace eso? Deseo que haga esto. En realidad lo que quiero decir es, estamos en una especialidad tan linda, que es la medicina del sí. Pero para que sea así, tendríamos que estar a un nivel de exigencia que no sea peligroso. Claro, pues pensando eso, si yo tuviese la posibilidad de hacer acá una escenografía, pondría todas las cabezas con una luz roja que se vaya prendiendo. ¿Sabés que la otra foto que tengo cuando doy clase está todo así? Porque en realidad yo no conozco quién es quién. Claro. Entonces lo que es interesante es que cada uno tome conciencia. Uno lo hará con una ergometría, el otro hay unas pruebas de campo. Esto que mostramos es una tecnología como el eco y otras técnicas que se usan. Pero por lo menos conocerlo, que es accesible y demás. Se usó mucho también en gente que se iba a trasplantar, en insuficiencia cardíaca, en la parte respiratoria, este tipo de estudios. Bueno, en este caso es para fitness, para actividad recreativa y demás, lo que mostramos. Y esto permite, con un aparatito que se lleva de un lugar a otro, con una mascarita puesta en el equipo de ergometría convencional, y yo te puedo decir, mira, te digo exactamente esta cantidad de mililitros, y el aparato aparte te divide en 5 zonas, si querés las editas, pero te dice a qué velocidad estuviste en cada zona, lo cual es fantástico porque cada vez nos ayuda más. Como decía el doctor, yo no me acuerdo el número de los celulares ahora por todo este tema, pero esta inteligencia nos tiene que ayudar a saber cuáles son las velocidades de cada sector. Y entonces yo le digo al entrenador, mira, a esta velocidad estaba acá, a esta velocidad está, trabaja. ¿Existe la posibilidad, porque una vez leí acerca de, a raíz, mejor dicho, de un deportista en Inglaterra que cayó con una muerte súbita, de tener camisetas que tengan sensores y vos podés monitorear a distancia qué pasa con un jugador de primera división o algún deportista que haga este tipo de actividad extrema? Mira, nosotros trabajamos con la gente que tiene los equipos que se usan en deporte, viste que tienen una cosa negra cuando se sacan la camiseta. Bueno, esa gente trabaja, son australianos, están en Argentina. Ellos miden 600 variables, velocidad, aceleración, etcétera, de cada persona. ¿Eso me quiere decir que no es una prenda solamente? No, es GPS más acelerómetro, más temperatura, y te lo baja a una pantalla, es hermoso. Y vos ahí podés ver 600 variables, lo que tenés que interpretarlas. ¿Cuál de ellas sí? Porque hay un problema de criterio. Ahora, lo interesante es que también tienen unos equipos que se los puede llevar a alguien y los tiene en otro lugar. Y cuando se pone ese aparato y hace alguna actividad, sube al celular, sube una nube y lo recibe en un lugar. Entonces vos le podés decir a 80 personas, creo que están trabajando con árbitros en este momento de la Conmebol, que cada uno se esté entrenando y midiendo y vos lo estás recibiendo en un lugar. El tema es que cuando yo lo reciba, yo pueda verificar
lo que yo planteé, y lo que se usa, por supuesto, también es en los entrenadores. Claro. Cuánto corrió, por qué zona corrió y qué características tuvo. El observador, en este caso el que analiza eso, ¿tiene alarmas? O sea, por ejemplo, si la frecuencia cardíaca en vez de 180 se dispara a 220, Sí, ¡pum!, luz roja. Y como decían antes, esto es como cuando estudiamos en medicina, ¿no? Tenemos que aprender a jerarquizar la información. Los datos que sean lo más precisos posibles, no a ojo. Ahí está. Los datos no a ojo, sino lo más preciso posible, sí. ¿Vos decís que esto es una...? El otro día cuando vi, por ejemplo, a Di María, que hizo el gol ese de tiro libre, sí, sí. no era una prenda que, digamos, para que no lo sacaste amarilla por... Es fantástico cuando ves la pantalla, porque lo que estás viendo es a qué frecuencias corrió, cuánto corrió. Ya te digo, hay 600 datos, incluso intensidad y tiempo, para entender volumen. Y lo interesante es cómo haces con este dato, cómo le sacás después utilidad al dato para poder informarlos. Y a su vez el consumo que vos ves también se suma a esto. Entonces yo sé por un lado cuál va a ser la aptitud y por el otro lado cómo aprovecha esa aptitud. Entonces hoy en la medicina del deporte tenemos la oportunidad, no digo que esté tan divulgado, pero es interesante que se sepa, de no hacerlo a ojo y de oído. Viste que se da mucho una frase que a mí me asusta, que es rompa la muralla. A veces, popularmente, yo digo, hay diferencia entre lo popular y lo prestigioso. Sí, ¿no? por supuesto. Dice, no, ahí está. Bueno, hay una empresa, Catapult, que es la que está en el mundo y está acá. ¿Estos que son sensores? ¿Qué es esto? Estos son los sensores que te digo, vos los sacás de acá, pero a su vez estos sensores te mandaron a tu... A un celular, y el celular se lo manda y lo tienen a en un la médico. computadora y vos ves todo el informe. Es impresionante. fantástico. Y cuando uno va a adquirir un jugador, imaginemos que yo soy... Esto es importante, Claro. es la historia clínica, es Claro. la ficha técnica del jugador. Es verlo en acción. Qué Porque impresionante. una cosa es como cuando nosotros vemos a un paciente y después ese paciente del consultorio va y corre en la calle con calor. Y además, los que corren, eso de que yo corro contra mi propio registro es mentira, no quieren parar. Hay un estudio en Gotemburgo que lo hicieron, que la gente con menos aptitud a veces dice yo, no me saquen, no quiero. Entonces ahí hay un riesgo, el que no conoce su cuerpo. Ahora, por ejemplo, con lo que pasó con el Kun Agüero, ¿no? Que él tuvo esa arritmia. ¿Esto se podía haber visualizado previamente? Ese es otro tema. O sea, lo que le pasó al Kun Agüero fue una arritmia, que la trató obviamente alguien muy inteligente y muy capaz, y en última instancia eso fue algo que se registró. Ahora, lo interesante hoy, que podríamos agregar a esto, es que hay relojes, algunos iPhone y hay otros Android, que me permiten monitorear y ver el electro. De manera que si yo toco, veo, es como una caja negra. Sí, con pocas derivaciones, ¿no? O sea, una, sí. Pero ¿qué pasa? Que vos podés detectar una fibrilación auricular, o sea, una alteración del ritmo. Algo de lo que se está mencionando es que se están detectando esas arritmias sin síntomas en más gente de la que pensábamos. Porque, claro, aparecen sin darnos cuenta, todo el mundo usa ese reloj. Es la arritmia más frecuente, ¿no? Entonces, esto lo que yo creo que es interesante, yendo a la simplificación, es conozcamos que hay una manera de medir cuál es la intensidad que vos podrías tener en el momento de entrenar o en el momento de correr. Interesantísimo esto. Si un día tenés esta tecnología y la querés traer para mostrarla, sería un placer. Te quedás con nosotros, ¿no? Toma asiento. Gracias. Vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos, vamos a venir aquí al estudio. Vamos a hablar acerca del alcance que tiene la internación domiciliaria. Cuando te vas del sanatorio, te vas del hospital, te vas de la clínica, y no estás para salir todavía a la calle, pero hay un paso intermedio que es sumamente interesante que lo conozcas. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no te vayas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. No voy a poder ir porque tengo un anzuelo en el ojo. Estoy muy mal de la panza.
y me voy a quedar en casa. Anzuelo o orzuelo, se le suele decir. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Luchito. Medife, cobertura médica. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.